Clase estuvimos viendo lo que es la relación de igualdad, la relación subclase. ¿Sí? Haciendo un recuento rapidito de lo que vimos la última clase. Miren, por ejemplo, en la igualdad, antes de eso establecimos dos criterios importantes, ¿no? Clase propia y conjunto. Un conjunto es toda clase que pertenece a otra clase y una clase propia es una clase que no es un conjunto, es decir, es una clase que no pertenece a otra clase. ¿Sí? Entonces hacíamos esa diferenciación. Entonces podemos establecer igualdades entre clases, ¿sí? Que me dice que dos clases son iguales si se tiene que, si un conjunto pertenece a la clase A, sí, solo si ese conjunto pertenece a la clase B. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir que el A es igual a B significa que todo conjunto que está en A está en B y todo conjunto que está en B también debe estar en A. ¿Sí? Y lo puedo representar mediante esta equivalencia lógica que viene de las proposiciones, ¿recuerdas? Es la equivalencia doble implicación, implicación. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar esto. Recuerden, eso tienen como un pequeño resumen al final de sus notas de clases de lógica. Entonces, pueden usar eso. Vimos la negación, ¿sí? La negación del igual. Se le denomina A no es igual a B, ¿sí? Y usamos ese signo. Vimos los teoremas de la igualdad de clase, reflexiva, simétrica y transitiva. Para toda clase A es igual a A, B es igual a B, C es igual a C. Eso es una verdad, muchachos. ¿Sí? Es un teorema, es una verdad para nosotros. Y lo demostramos también. En la simétrica, si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Sí? La simétrica. Igual yo podría partir utilizando la misma idea. Si B es igual a A, entonces A es igual a B. ¿Sí? La transitiva de la igualdad de clases, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Sí? O sea, si el primero es igual al segundo y este segundo es igual a un tercero, por lo tanto, el primero será igual al tercero. ¿Sí? Transitiva. Vimos los teoremas, otros teoremas de igualdad de clases súper útiles. ¿Sí? Sabiendo que A es igual a B, significa que todos los conjuntos que están en A están también en B y todos los que están en B también están en A. Si yo digo que el conjunto Z está en A, ¿sí? Si yo digo que el conjunto Z está en A, por lo tanto, por la propia definición de igualdad, el conjunto Z estará en B. ¿Sí? Y sabiendo que el conjunto A es igual la clase A, perdón, es igual a la clase B, y este conjunto Z pertenece a B, por la propia definición de igualdad, como Z está en B, Z debería estar en A. ¿Sí? O sea, estas dos proposiciones que están aquí son verdaderas y las puedo usar. Introdujimos esta notación, A de X, que significa que si yo tengo una proposición en la teoría de conjuntos, en donde aparece alguna, más que sea alguna vez, sí, la clase X, yo puedo representarle así, ¿no? Como A de X, o B de X, o C de X, siendo esta A cursiva, y sabemos que eso representa una proposición en la teoría de conjuntos. Entonces también podría decir A de A, porque en esta proposición que está aquí, aparece al menos una vez la letrita en la clase A. Y podría también decir A de B, porque aparece al menos una vez la clase B. ¿Sí? Vimos el axioma de sustitución, discutimos un poquito acerca de eso, y lo que me dice es que si yo tengo que una clase X es igual a una clase Y, entonces, si yo tengo una proposición en la que figura la clase X, yo tranquilamente puedo sustituirle por la clase y esta nueva proposición, ahora que estaría en términos de Y, tendrá el mismo valor de verdad que la anterior, ¿sí? O sea que de A de X. Entonces tengo una proposición y yo sé que X es igual a Y, puedo, en donde figure X, reemplazarle por Y, ¿sí? No necesariamente en todas, sino en algunas en las que me conviene. ¿Estamos? Y vimos varios ejemplos, ¿no? De cómo se va sustituyendo porque yo sé que una clase es igual a otra clase. Vimos la idea de subclase, ¿sí? Este concepto de subclase que me dice, dadas dos clases A y B, la clase A es subclase de B, si se tiene esa implicación, o sea, todo conjunto que está en A
entonces está en B, ¿sí? Y lo vamos a representar con este signo que está aquí. Estamos, todo conjunto X se tiene que, si X está en A, X también estará en B. ¿Estamos? Y esto es súper importante porque me permite establecer este teoremita que está acá, que ya la vamos a recordar en un momentito. ¿Y qué me dice la subclase estricta? La subclase estricta me dice que si A es subclase de B, o sea, si todo conjunto que está en B y además A es distinto de B, diremos que A es subclase estricta de B, lo que vamos a representar con este signo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la subclase estricta? Me dice que todo conjunto que está en A deberá estar en B, pero existe al menos un conjunto que está en B, pero que no está en A. Entonces, como existe al menos un conjunto que está en B que no está en A, entonces por eso yo puedo decir que A no es igual a B, pero que A sí es de subclase de B. Eso en cuanto a la subclase estricta. Estas tres, subclase, subclase estricta e igualdad, van a ser proposiciones en nuestra teoría de conjuntos. Y tengo estos teoremas. La reflexiva de subclase, A es subclase de A, que lo demostramos. También que si A es subclase de B y B es subclase de C, A es subclase de C. Eso es gracias a la regla de inferencia de la transitiva de la implicación, ¿sí? Conocida también como el silogismo hipotético. La antisimétrica de subclase me dice que si A es subclase de B y B es subclase de A, entonces A es igual a B, ¿sí? Y por lo tanto, si A es igual a B, entonces A es subclase de B y B es subclase de A, ¿sí? Estas dos últimas las demostramos también. Y fíjate que, ¿qué estoy diciendo? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho estoy diciendo lo mismo. Porque, ¿qué digo? Digo que todo elemento que está en A, entonces está en B, y que todo lo que está en B debe estar en A, ¿sí? Es la misma idea en la igualdad y la misma idea en esta conjunción de las dos subclases, ¿sí? Y este teoremita que está aquí me dice que si A es subclase de B y un conjunto pertenece a A, entonces ese conjunto pertenece a B, ¿sí? Y esto es el modus ponens, si recuerdan que vimos. ¿Por qué? Porque decir que A es subclase de B significa que todo conjunto X que está en A, entonces también está en B. Pero ya estoy diciendo que mi conjunto está en A. Por lo tanto, estoy afirmando el antecedente, concluyo mi consecuente. O sea que ese conjunto X está en B, ¿sí? Y el otro es el modus tollens. Porque si yo sé que todo conjunto X está en A, entonces ese conjunto X está en B, y ya digo que X no está en B, lo que estoy haciendo es negando el consecuente, por lo tanto obtendré la negación de mi antecedente, ¿sí? Estas dos proposiciones que están aquí en la teoría de conjuntos pues son verdaderas, ¿sí? Bien. Y eso fue un breve resumen de lo que vimos la clase pasada del día lunes, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ingresar al siguiente tema, que es el axioma de construcción de clases que vinieron leyendo un poquito, ¿sí? Si quieren seguir sus notas, estamos en la página 17. A ver, pongámosle ahí. Compartir pantalla. Bien, aquí estamos en la página 17, vámonos acá a la presentación. Bien, el axioma de construcción de clases es un axioma, no lo vamos a discutir, lo vamos a aceptar como verdadero. Fue propuesto por George Cantor, ¿sí? Podríamos decir el padre de la teoría de conjuntos, porque él decía que, bueno, si existe una clase, ¿sí? Entonces esta clase debe ser única y debe cumplir con una propiedad en particular, ¿sí? De modo que cualquier conjunto que pertenezca a esta clase, para poder pertenecer a esta clase, debe cumplir con esa propiedad en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
para ustedes pertenecer al GR1, ¿no es cierto?, debe en su matrícula, en su papelito, ¿no es cierto?, de inscripción, debe decir que ustedes forman parte del GR1, ¿sí? Entonces ustedes no pueden, o otra persona no podría formar parte del GR1 si no tiene ese papelito, o si no tiene esa habilitación dentro del sistema para formar parte del GR1, ¿sí? Entonces, mira que para tú formar parte de ese conjunto, necesitas cumplir con esa propiedad, cumplir con esa cualidad, ¿sí? Y si tú te das cuenta en los conjuntos que nosotros a veces manejamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de que algo pertenece a este conjunto? Ah, porque cumple con las cualidades de tal conjunto, ¿no? Cumple con esas cualidades. Ahora, eso es lo que establece Cantor, pero de una manera más global, ¿sí? Entonces, miren lo que dice este axioma de construcción de clases. Y obviamente por su nombre, esto nos abre la pauta para empezar a construir las clases, ¿sí? Hasta ahorita no hemos visto ninguna clase, ningún conjunto, ¿sí? Todo ha sido como genérico nada más. Pero a partir de ahora van a empezar a salir, ¿sí? La clase universal, la clase vacía, luego veremos la unión, la intersección, etcétera, etcétera. Entonces, miren, dice, si A de X representa una proposición, obviamente sabemos que A de X es una proposición en la que aparece X al menos una vez, ¿sí? Nos dice que existe una única clase, la va a llamar C, ¿sí? Llamaremosle C. Existe una única clase, esto es importante, ¿sí? Porque no existen dos clases que cumplan con lo mismo. Dice, existe una única clase C, tal que X pertenece a C, si solo si A de X es verdadera para todo conjunto, ¿sí? Entonces, comprendamos esto. La clase C se denomina la clase, o sea, así es como la vamos a denominar, es la clase de todos los conjuntos de X tales que se deduce A de X, ¿sí? Otra forma de poder decir esto es la clase de todos los conjuntos de X tales que A de X es verdadero, ¿sí? O la clase de todos los conjuntos de X tal que A de X, ¿sí? Ya para simplificar esa lectura. Entonces lo vamos a representar así, miren. Con llaves, ¿sí? Entonces, si yo quiero representar una clase, sería abro llaves, es la clase de todos los conjuntos de X, o sea, sería X, dos puntos, y tal que A de X. ¿Quién es esta A de X? Ah, pues esta A de X es una proposición de la teoría de conjuntos, ¿sí? Va a ser una proposición de la teoría de conjuntos. Y mira que yo proposiciones de la teoría de conjuntos puedo tener millones, ¿sí? Entonces, por tanto, vamos a escribir que C, que la clase C es igual a la clase de todos los conjuntos de X, tales que A de X, ¿sí? Y yo podría tener otro conjunto D es igual a la clase de todos los conjuntos Y, tales que A de Y. O puedo tener la clase de todos los conjuntos Z, tales que A de Z, ¿sí? Bien. Estos dos puntitos hacen referencia a este tal que. A veces en algunos textos no le ponen los dos puntitos, sino le ponen una línea inclinada, ¿sí? Un slash. Entonces, para que tengan la referencia, ¿no? De que ese slash también tiene el mismo significado que estos dos puntos. Entonces, miren, también es válida esta equivalencia lógica. Si yo digo que Y pertenece a la clase de todos los conjuntos de X tales que A de X, ¿sí? O sea, lo que les estaba diciendo. Si yo digo que Y pertenece a esta clase, obviamente debe cumplir con la proposición de esta clase, ¿sí? O sea, esto va a ser lógicamente equivalente a A de Y, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, vámonos acá. Si yo les digo, voy a escribir la clase, la genérica, ¿no? Aquí tengo llaves, vamos acá, no recuerdo cómo se escriben las llaves. ¿Dónde sea? Operadores. Bueno, utilicemos las llaves por default, ahí está. Son los X tales que X, vean, A de X, decir aquí.
son los X tales que A de X. Vámonos aquí. A de X. Cerramos ya. ¿Sí? Si yo les digo que, o lo que teníamos ahí, que Y pertenece a la clase de todos los conjuntos de X tal que A de X, esto es equivalente, lógicamente, a esta A de Y. Opa, no nos salen las llaves. Ahí estamos. Ya. Entonces, si yo les dijese, en esta misma idea, quiero que Z pertenezca a la clase de todos los conjuntos de X tales que A de X. ¿A qué será lógicamente equivalente esto, lo que está a la izquierda? ¿A qué será lógicamente equivalente? A de Z. A de Z, súper. ¿Sí? Será lógicamente equivalente a de Z. Si yo tengo esto, ¿sí? Que quiero que T pertenezca a la clase de todos los conjuntos de X tales que A de X, ¿a qué será lógicamente equivalente? A de T. A de T, ¿sí? ¿Sí? O sea, si yo tengo una proposición en la que figura T, ¿sí? Entonces significa que T pertenece a la clase de todos los conjuntos X tales que A de X es verdadera. ¿Estamos? Si yo tengo, por ejemplo, esto, A de S, ¿a qué va a ser lógicamente equivalente esto? ¿A qué sería lógicamente equivalente? A S A pertenece. X A S, ya, Ese podría es- ser pertenece a la clase C sería. sería a S, o sea, A de S es lógicamente equivalente a que S pertenezca a los X tales que A de X. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos. Sí, lo único que utilicé fue una propiedad de la equivalencia lógica. Acuérdate que si una proposición P es equivalente lógicamente a una proposición Q, entonces yo puedo decir que Q es lógicamente equivalente a P. ¿Sí? Entonces puedo escribirlo de estas dos maneras. ¿Estamos? Bien. Entonces, Disculpen, ¿puede repetir lo último? es lo último, sí, Mario, lo último que les había dicho es que si yo tengo que una proposición P, llamémosle P a lo que está a la izquierda, es equivalente lógicamente a la proposición Q, entonces yo puedo decir que Q es lógicamente equivalente a la proposición P, o sea, puedo conmutar, ¿sí? Puedo aplicar la conmutación en la equivalencia lógica. Bien. Entonces, miren, finalmente, ¿sí? Si Z no aparece, puedo escribir de esta manera. Bien, entonces ya teniendo esta idea, ¿sí? Teniendo esta idea de que yo puedo construir clases, entonces vamos viendo algunas clases que van apareciendo, ¿sí? Las clases más relevantes, ¿no? Porque tú puedes crearte cualquier cantidad de clases, pero vamos viendo las que en realidad nos interesan a nosotros. Miren, la primera que aparece es la clase universal, ¿ya? Y acuérdate que para poder construir clases, ¿qué es lo que... Opa, para poder construir clases, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas una proposición, ¿sí? Esta A de X, ¿sí? Necesitas una proposición, ¿estamos? Y obviamente la clase que se genere de esta construcción va a ser única, ¿sí? Entonces, en la clase universal, mira, la proposición que vamos a tomar es que X es igual a X, ¿sí? Esa va a ser nuestra proposición A de X. ¿Estamos? Entonces tomamos que X es igual a X. Si tú te das cuenta, si recuerdas la clase anterior, yo tenía que la clase A es igual a la clase A. La clase B es igual a la clase B. Eso es una verdad. Y si yo digo que X, la clase X es igual a la clase X, sí, en este caso está dado como conjuntos porque están minúsculas,
eso también sería una verdad, ¿sí? Entonces, yo estoy tomando esta proposición, pero mira, esta proposición es verdadera. Entonces, si tomamos la proposición x igual a x como a de x, por el axioma de construcción de clases, vamos a decir que existe una única clase, ¿ya? A la que vamos a llamar clase universal, ¿sí? Y la vamos a representar con este signo. ¿Estamos? Entonces yo estoy construyendo una única clase que le voy a llamar clase universal. ¿Estamos? ¿Y para qué? Y para que un conjunto forme parte de esta clase, ¿qué es lo que debe cumplir? Debe cumplir que x sea igual a x. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si yo quiero que un conjunto forme parte de mi clase universal, ¿qué debería cumplir este conjunto? ¿Qué debería cumplir esta clase? Ah, pues que esa clase sea igual a sí misma. Entonces tú ya empezarás reflexionando, ¿no? A ver, pues claro, todos los conjuntos, todas las clases deben ser iguales a sí mismas, ¿sí? Entonces la clase universal está abarcando a todos, ¿ya? Entonces mira, por ejemplo, dice tal que x pertenezca a la clase universal, sí y solo si x es igual a x para todo conjunto. ¿Estamos? Por lo tanto, nuestra clase universal, ¿sí? Nuestra clase universal la vamos a denominar así, ¿sí? La clase universal es la clase de todos los conjuntos x, tales que x es igual a x. O sea, es la clase de todos los conjuntos x, tales que el conjunto es igual a sí mismo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué conjunto no es igual a sí mismo? Pues todos deberían ser iguales a sí mismos porque es una verdad. Dicho de otra manera, la clase universal es la clase de todos los conjuntos x, tales que x es igual a x. Bueno, ya lo mencioné. Así también es válida la equivalencia lógica. Si yo digo que z pertenece a la clase universal, esto es lógicamente equivalente a decir que z es igual a z. O sea, si z está en la clase universal, entonces debe cumplir la propiedad de la clase universal, que es que sea igual a sí mismo. O sea, z es igual a z. ¿Sí? Entonces miren estos ejemplos que ponemos acá. Esta es la definición por excelencia, ¿no? X pertenece a la clase universal. Pero si yo les digo que T pertenece a la clase universal, ¿sí? Si yo les digo que T pertenece a la clase universal, ¿a qué será esto lógicamente equivalente? T es igual a T. Es igual a T, correcto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a develar lo que está acá. Si yo les digo que M pertenece a la clase universal, M es ¿a igual qué? a... M debería ser igual a M, ¿sí? Si M no fuese igual a M, entonces yo no puedo decir que M pertenece a la clase universal, ¿estamos? ¿Ah? Vamos con otra. Si yo les digo que S es igual a S, ¿qué pueden decir? S pertenece a la clase universal. Excelente, S pertenece a la clase universal. Sí, estamos comprendiendo cómo vamos construyendo esto. Sí. No es tan complicado. Al comienzo tal vez tal vez es complicado entender cómo está redactado, pero luego ya el proceso de construcción ya cada vez es más sencillo. ¿Sí? Haré una pausa aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna preguntita que tengan? Preguntas. No. A ver, entonces vamos avanzando, ¿ya? Entonces, mira, aparece la primera clase que vamos a trabajar. La clase universal, ¿sí? Y la clase universal es la clase de todos los conjuntos X, tales que X es igual a X, ¿sí? Clase universal. Veamos ahora algunos teoremas, ¿sí? Teoremas de la clase universal. Ahí la van. A
A ver, alguien ¿Quién? está lavando por aquí. Vamos a ponerle en silencio ya. Esa es, ya. Cosas que pasan cuando se transmite en vivo, muchachos. Bueno, teoremas de la clase universal. Para todo conjunto X, se tiene que X pertenece a la clase universal. O sea, todo conjunto es elemento de la clase universal. Vamos a ver de dónde sale. Porque yo puedo afirmar esta situación, esta proposición. Y sí parecería intuitivo, ¿no? Todo conjunto debe pertenecer a la clase universal. Pero vamos a ver de dónde sale esto. A ver, vamos a develar esto. ¿Sí? A ver. Yo sé que X es igual a X. ¿Sí? Yo sé que X es igual a X. Es verdadero para todo conjunto X. Sí, eso ya lo habíamos visto en un teorema anterior. O sea, todo conjunto es igual a sí mismo. ¿Y la clase universal qué nos dice? La clase universal nos dice que si X pertenece a la clase universal, esto es lógicamente equivalente a que X es igual a X. Pero date cuenta que el valor de verdad de X es igual a X es verdadero. ¿Sí? O sea, esta es una proposición que siempre es verdadera. ¿Sí? Y si esta proposición X igual a X es verdadera, como esta es equivalente lógicamente a que X pertenece a la clase universal, el valor de verdad de que X pertenezca a la clase universal también va a ser verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde yo puedo decir que X pertenece a la clase universal? Es verdadero para todo conjunto X. ¿Sí? Entonces, queda demostrado ese pequeño teorema. O sea, de ahora en adelante, pues tú vas a saber que todo conjunto, ¿sí?, pertenece a la clase universal. Tal vez te preguntarás, y bueno, ¿y si no perteneciese a la clase universal, a dónde debería pertenecer? Tal vez puede surgirte esta duda. Bueno, ya vamos a ver otras clases que aparecen para responder esta pregunta que tal vez te surgió. Primer teorema. Para todo conjunto X, X pertenece a la clase universal. Segundo teorema. Toda clase es subclase de la clase universal. ¿Ya? Mira que se parece al anterior, pero las ideas son distintas. Mira, dice, toda clase es subclase de la clase universal. Es decir, dada una clase A, se tiene que A es subclase de la clase universal. A ver, entonces, ¿esto qué querría decir? A ver, si A es subclase de la clase universal, quiere decir que todo conjunto que pertenece a la clase A, entonces debe pertenecer a la clase universal. Eso es lo que dice el 2, el teorema segundo. Vamos a ver esto por qué. Quiero que recuerden esto que está aquí. ¿Sí? Voy a ponerlo ahí. ¿Sí? La implicación entre P y Q. ¿Sí? ¿Qué pasa si Q es verdadero? Acuérdate, vamos recordando solamente de la implicación entre P y Q. La implicación entre P y Q es falsa si el antecedente P es verdadero y el consecuente Q es falso. ¿Ya? Ahí es falsa. En todos los demás casos es verdadero. O sea, verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Pero ¿qué pasa si Q es verdadero? O sea, ¿qué pasa si yo sé que el consecuente es verdadero? ¿Sí? Si el consecuente es verdadero, el valor de verdad de la implicación entre P y Q también es verdadero. Y mira, y sin importar el valor de verdad del antecedente. Porque vamos analizando. A ver, si P es verdadero y Q es verdadero, la implicación es verdadera. ¿Ya? Y si P es falso y Q es verdadero, la implicación sigue siendo verdadera. ¿Estamos? Entonces, mira, si es que yo sé que el consecuente es verdad, la implicación ya va a ser verdad, sin importar.
Profe, Uy, sí, pero- ¿ustedes le escuchan o algo? No. No, No, pensé que nadie, se nadie. fue la conexión. Se fue el internet. Siempre nos pasa esto con el licenciado de mate. El profe de mate. Jugaba así. Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí. Ya, buenas. Vean, yo tampoco estoy exento de estas intermitencias de la internet. Bueno, mientras yo me fui, creo que Elkin Darío estaba de fiesta. Sí, profe. Sí. Bueno, a ver. No era música de espera, ¿no? Ah, es como la operadora. Algo así. En breve le pondremos en contacto con un asesor. A ver, déjeme ver hasta dónde estábamos. Bueno, ojalá no pase esto otra vez. Am, ahí estamos. ¿Me confirman si es que se ve, por favor? Sí, profe. Sí, Ya. Michelle. Buenas. A ver, continuemos. Entonces, habíamos dicho que si el valor de verdad del consecuente es verdadero, la implicación va a ser verdadera, sin importar el valor de verdad de P. Porque si tengo verdadero, verdadero, implicación verdadera. Si tengo falso, verdadero, implicación verdadera. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta proposición que yo he puesto aquí, X pertenece a, entonces X igual a X, es una proposición verdadera. Porque yo sé que mi consecuente es verdadero. ¿Estamos? X pertenece a, no sé si es verdadero, no es falso, no me interesa. Pero ya toda la implicación en sí es verdadera. Porque X igual a X es una verdad. Ahora bien, sí, no, es una proposición verdadera. Pero además, ¿qué sabemos? Sabemos que X pertenece a la clase universal
es lógicamente equivalente a decir que x es igual a x. ¿Sí? Eso lo establecimos hace un momento. Entonces, como x es igual a x, y esto es lógicamente equivalente a que x pertenece a la clase universal, yo puedo sustituir, donde dice x igual a x, puedo sustituir por x pertenece a la clase universal. ¿Sí? Entonces, sustituyendo, vamos a tener que x pertenece a, e implica que x pertenece a la clase universal para todo conjunto x. Solamente sustituí. Sustituí porque sé que tienen el mismo valor de verdad. Son equivalentes lógicamente. Pero esto que está en verde no es más que la definición de subclase. Es decir, que A es subclase de la clase universal. ¿Sí? Entonces, mira, de esta manera súper sencilla, usando nada más del axioma de la implicación, la equivalencia lógica, la sustitución y la definición de subclase, yo he podido demostrar que este teorema en realidad es verdadero. ¿Estamos? Entonces tengo dos teoremas muy importantes para la clase universal. Todo conjunto pertenece a la clase universal y toda clase es subclase de la clase universal. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver otra clase, ¿sí? Que es la clase de Russell. Entonces la primera clase, recuérdate, clase universal. La segunda clase que va a aparecer, gracias al axioma de construcción de clase, es la clase de Russell. Ahora bien, solo déjenme ver. Ya. La clase de Russell. Ahora, necesito una proposición, ¿sí? Necesito una propiedad que deba cumplir los elementos de mi clase. Y voy a tomar esta. ¿Sí? Que X no pertenezca a X. O sea, que un conjunto no pertenezca al mismo conjunto. ¿Sí? Esa va a ser mi proposición. Ahora, mi proposición X no pertenece a X será A de X. Y por el axioma de construcción de clases, nos asegura que existe una única clase. Y a esta única clase le vamos a llamar la clase de Russell. Y la representaremos por esta R. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa entonces? ¿Qué significa que un conjunto pertenezca a la clase de Russell? ¿Sí? O sea, un conjunto pertenece a la clase de Russell si y solo si ese conjunto no se pertenece a sí mismo. ¿Sí? O sea, si y solo si X no pertenece a X. ¿Recuerdan cuando empezamos a ver las clases de conjuntos y yo les hablé de la paradoja de Russell? ¿Sí? De lo que se suscitó a comienzos del siglo XX. Entonces, esa es una clase. ¿Sí? La forma en la que estamos estudiando ahora los conjuntos es precisamente para solventar esos problemas causados por las paradojas y las contradicciones que se generó. ¿Sí? Espero que hayan visto ese videito que les mandé, que duraba como 20 minutos. Un poco largo, pero súper chévere. Entonces, miren, luego la clase de Russell, ¿sí? Es la clase de todos los conjuntos X, tales que X no pertenece a X. O sea, es la clase de todos los conjuntos X, tales que estos conjuntos no se pertenecen a sí mismos. Entonces yo puedo decir que si Y pertenece a la clase de Russell, eso va a ser lógicamente equivalente a que Y no pertenece a Y. O a su vez, si Y no pertenece a Y, eso es equivalente lógicamente a que Y pertenece a la clase de Russell. ¿Sí? Entonces miren, yo podría decir esto, ¿no? Puedo decir, bueno, si S pertenece a la clase de Russell, eso es lógicamente equivalente a que S no pertenece a S. Si yo digo que A pertenece a la clase de Russell, entonces eso es equivalente lógicamente a que A no pertenece a A. Y si yo digo que T no pertenece a T, eso sería lógicamente equivalente a que T pertenezca a la clase de Russell. ¿Sí? Entonces, mira, ¿cuál debería ser la propiedad de los conjuntos para que pertenezcan a la clase de Russell? Ah, pues que estos conjuntos no se pertenezcan a sí mismos. ¿Sí? Esa debería ser la propiedad que deben cumplir ellos. Bien, entonces mira, ya tenemos dos clases. Clase universal, clase de Russell. Ahora, en esta clase de Russell vamos a hacer algo interesante. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer con esta clase es vamos a demostrar que no es un conjunto. ¿Sí? Mediante el método de reducción al absurdo.
¿Sí? Entonces, acuérdate que yo tenía clases propias y tenía conjuntos. Un conjunto es una clase que pertenece a otra clase y una clase propia no es un conjunto, es decir, no pertenece a ninguna otra clase. Entonces vamos a probar que la clase de Russell no es un conjunto. Y para ello vamos a utilizar este método que se conoce como la reducción al absurdo. ¿Sí? ¿Cómo funciona este método de reducción al absurdo? Miren, si yo quiero probar que algo es verdadero, ¿sí? Voy a trabajar de la siguiente manera. Entonces, sabemos que partiendo de situaciones verdaderas, yo necesito concluir situaciones verdaderas. Eso es lo que hemos estado trabajando todo este tiempo. Parto de proposiciones verdaderas y llego a proposiciones verdaderas. Pero ahora vamos a trabajar por la reducción al absurdo y funciona así. Si yo quiero demostrar que una proposición es verdadera, voy a suponer todo lo contrario. ¿Sí? O sea, supongo que mi proposición es todo lo contrario. Y al momento de ir trabajando con esa proposición, si yo llego a una contradicción, ¿sí? Si yo llego a una falsedad, significa que lo que yo supuse me generó esa contradicción, ¿sí? Me generó esa falsedad. Por lo tanto, lo que yo supuse no está bien, ¿sí? Luego, lo que queríamos demostrar es en realidad lo verdadero. Entonces, veamos esto cómo funciona. Miren, mediante este método, para demostrar que la clase de Russell no es un conjunto, supongamos lo contrario. Es decir, vamos a suponer que R sí es un conjunto, ¿sí? Entonces, si yo quiero demostrar que la clase de Russell no es un conjunto, voy a suponer que sí es un conjunto, ¿sí? Y en el transcurso, si es que yo llego a una contradicción, significa que lo que yo asumí de que era un conjunto no está correcto, sino en realidad no es un conjunto. Entonces, miren, ahora bien, la definición de la clase de Russell nos asegura lo siguiente, que si un conjunto pertenece a la clase de Russell, esto es lógicamente equivalente a que este conjunto no se pertenece a sí mismo. Y esta es válida para todo conjunto Y. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la clase de Russell. Ahora bien, dice luego, en particular, esta equivalencia es válida para la clase de Russell. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice. La definición de la clase de Russell nos asegura esto para todo conjunto Y. ¿Sí? Pero nosotros supusimos de que la clase de Russell sí es un conjunto. Entonces yo podría utilizar esto mismo, pero con mi conjunto que es el Russell, ¿sí? La clase de Russell. Entonces, por lo tanto, sería válida que la clase de Russell pertenece a la clase de Russell. Esto es lógicamente equivalente a que la clase de Russell no pertenece a la clase de Russell. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer esto? Porque acuérdate que yo supuse de que R es un conjunto y esto, lo que está encerrado en el cuadrito, es válida para todo conjunto Y. Pero aquí ya podemos ver algo raro. Entonces, ¿cómo que R pertenece a R es equivalente a que R no pertenezca a R? Esto entonces sería decir válido que la clase de Russell pertenece a la clase de Russell es equivalente a la negación de esto. ¿Sí? Esto es una contradicción, porque claramente esta proposición y esta proposición tendrán valores de verdad opuestos. Si la una es verdadera, la otra será falsa y viceversa. ¿Sí? Entonces claramente hemos llegado a una contradicción, muchachos. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la suposición que nos condujo a esta contradicción? El suponer de que la clase de Russell es un conjunto. ¿Sí? Por lo tanto, el suponer que la clase de Russell es un conjunto, esta nunca puede ser verdadera. ¿Sí? Pero por los otros axiomas que habíamos visto, bueno, si algo no es verdadero, entonces ¿qué debe ser? Pues debe ser falso. O sea, la clase de Russell es un conjunto, eso es falso. Por lo tanto, lo verdadero sería decir que la clase de Russell no es un conjunto. ¿Sí? Que es lo que nosotros queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces, esta es una pequeña forma de ver cómo funciona este método de la reducción al absurdo. Luego, en otros ejemplos, vamos a ir utilizando esta forma de demostración de reducción al absurdo y vamos a ir aplicando algunas otras cosillas más. ¿Sí? Pero esta es una breve introducción.
Si tal vez no le entendieron a su totalidad, pues bien podemos hacer una, dos lecturas, ¿sí? Y recuerden, o sea, no es que ya ahora lo entendí y ya soy un experto en lo que estoy viendo. No, o sea, es algo que vamos construyendo, ¿no? Porque poco a poco vamos ir poniendo las fichas del Lego, ¿no? En donde van correspondiendo, ¿sí? Bien, entonces, un primer teorema, ¿sí?, que aparece, nos dice que la clase de Russell no es un conjunto. Entonces, si no es un conjunto, ¿qué debería ser? Pues debería ser una clase propia, ¿sí? La clase de Russell no es un conjunto, la clase de Russell es una clase propia, ¿sí? Entonces, si queremos seguir eso en nuestras notas, me parece que eso está, vamos a verle, creo que está en la 21. Sí, en la 20, justo estamos en la 20, ¿sí? Estamos en la 20 entrando a la 21. Bien, si quieren seguir sus notas de clase. Ahora bien, veamos este otro axioma, ¿sí? Veamos este otro axioma. El axioma de subclase. Nos dice que si A es subclase de B y B es un conjunto, entonces A también es un conjunto. En otras palabras, toda subclase de un conjunto es un conjunto. Y mira que es un axioma. No lo vamos a demostrar, no lo vamos a discutir. Repito, si A es subclase de B y yo sé que B es un conjunto, necesariamente A debe ser un conjunto. O sea, A no podría ser una clase propia, ¿sí? Entonces recuerda, todo elemento que pertenezca, todo conjunto que pertenezca a A, entonces este pertenecerá a B, pero si yo sé que B es un conjunto, A también debería ser un conjunto, ¿sí? Y gracias a este axioma, yo puedo establecer este teorema, que la clase universal no es un conjunto, sino es una clase propia, ¿sí? Entonces, la clase universal no es un conjunto, la clase universal es una clase propia. Entonces ya tenemos dos clases propias, mira. La una clase propia es la clase de Russell y la otra clase propia es la clase universal. ¿De dónde saco yo esto de que la clase universal no es un conjunto? Si nos referimos aquí a nuestras notitas de clase, ¿sí? Mire lo que dice. Probemos que la clase universal es una clase propia. Otra vez, razonemos por el absurdo. Si yo quiero probar que la clase universal es una clase propia, voy a suponer lo contrario. Es decir, que la clase universal es un conjunto, ¿sí? Por otra parte, de nuestro teorema, ¿sí? 1.6, veamos el teorema 1.6 que nos dice, toda clase es subclase de la clase universal. Eso lo demostramos, recuerden. Los teoremas 1.6 nos dice que toda clase es subclase de la clase universal. Entonces, yo sé que una de esas clases es la clase de Russell, ¿sí? Ahora bien, la clase de Russell debería ser subclase de la clase universal, ¿ya? Pero, ¿nosotros qué fue lo que supusimos? Nosotros supusimos de que nuestra clase universal era un conjunto, ¿sí? O sea, esta clase universal es un conjunto, ¿ya? Pero este axioma que está acá arribita nos dice, bueno, si este que está aquí es un conjunto, este que está acá también debería ser un conjunto. Pero eso contradice con lo que hicimos antes, porque nosotros ya demostramos que la clase de Russell es una clase propia, ¿sí? Por lo tanto, esto me genera una contradicción, ¿sí? Contradice todo lo que hemos estado diciendo. ¿Y qué fue lo que nos llevó a esta contradicción? Lo que nos llevó a una contradicción fue suponer de que la clase universal es un conjunto. Por lo tanto, esto es falso. Si yo digo que la clase universal es un conjunto, es falso, ¿qué debería ser verdadero? Que la clase universal es una clase propia, ¿sí? Como bien lo concluye acá. En conclusión, la clase universal no puede ser un conjunto, es una clase propia. Entonces establecemos este teorema, ¿no? Que la clase universal es una clase propia. Entonces tenemos dos clases propias ahora.
la clase de Russell y la clase universal, ¿sí? Con la que más vamos a trabajar es con la universal, ¿sí? La clase de Russell, simplemente para mencionarla y para hacer uso de sus dos teoremitas nada más que tiene. Profe, ingeniero, Dime. disculpe una pregunta. En la parte anterior estaba que la clase de Russell era subconjunto de la clase universal, pero si las dos clases son propias, ¿cómo pueden ser subconjuntos? A ver, una clase propia, a ver, son dos cosas distintas. Una cosa es pertenecer a y otra cosa es ser subclase, ¿sí? Esas dos cosas son distintas. A veces Ya. llegamos a confundirnos, ¿sí? Entonces, yo sé que una clase, si una clase pertenece a otra clase, entonces es un conjunto. Pero la clase propia no pertenece a otra clase, ¿sí? Eso recuérdalo bien. Ahora, lo que planteamos aquí es poner subclase, ¿sí? No estamos hablando nada de subclase, pero este axiomita que está aquí nos dice que, bueno, si B es un conjunto, A debería ser un conjunto también. Y nosotros supusimos de que U era un conjunto, pero R no podría ser subclase de U, porque contradice este axioma. Entonces, ¿qué me queda decir? Bueno, que U no es un conjunto. U debería ser una clase propia. Entonces, esta clase propia sí puede ser subclase de esta otra clase propia, ¿sí? Más no, Más no pertenecerá. pertenecerá. Ya. Ajá, dale. Listo, gracias. Ya, chévere. Vientos. Bien, eso en esta parte. Ya, tenemos dos clases propias demostradas. Universal y clase de Russell. Veamos la siguiente clase. Profe, antes de eso, Dime. en esa del axioma subclase, en esa nos dice que si A es subclase de B, entonces B es un conjunto, por lo cual A también es un conjunto. Y en el control de lectura que nos tomó hoy, yo puse que era verdadero porque decía que creo que era B, que también es un conjunto, pero me salió que era mal. ¿Y cómo dices que decía? Es que era, según el axioma de subclase, dice que si A es subclase de B, entonces, y B es un conjunto, entonces A también es un conjunto. Ya. Y en el control de lectura que nos tomó hoy, decía igual, o sea, si C era un subclase de B, C era un conjunto, entonces podíamos afirmar que B también era un conjunto y yo le puse verdadero, pero me salió que estaba mal, y que la respuesta correcta era falso, entonces, esa no creo que Claro está que mal. está mal. No, pues Entonces, sí está mal. A ver, verás. Vamos a aclarar eso, ¿ya? Sí, son jueguitos de palabras, pero quiero que notes la diferencia. Si A es subclase de B, a ver, ahí. Ya es subclase de B y B es un conjunto, coma, entonces A es un conjunto. Esto que acabo de escribir yo aquí, sí, le puedes ver bien. sí, Ya, es esto, mira. Si A es subclase de B y B es un conjunto, entonces A es un conjunto. Si A es subclase de B y B es un conjunto, entonces A también es un conjunto. ¿Ya? Ahora voy a escribir esto. Mira. Tin, tin. Si A es subclase de B y A es un conjunto, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué podrías decir ahí? podría decir que es un conjunto también o no. No, B podría ser una clase propia. Una clase propia que perteneciera a la subclase de A. No, o sea,
Es que, mira, yo no puedo concluir algo fijo en esta parte. O sea, quiero que veas, o sea, ya enfocas, vele la forma, ¿ya? Dice, si el primero es subclase del segundo y el segundo es un conjunto, entonces el primero es un conjunto. Eso es mi axioma. O sea, eso no cambia, ¿ya? Y ahora, ¿qué tengo acá? Si el primero es subclase del segundo y el primero es un conjunto, entonces, ¿qué puedo concluir? Yo no puedo decir que B es un conjunto, ¿sí? O sea, yo no, porque no tengo en qué basarme para poder decir eso, ¿sí? Ah, Y ya. O sea, efectivamente, cambia eso es lo que te preguntó en el control, ¿sí? Entonces, ya, gracias, profe, eso quería aclarar. Claro. Entonces, yo no puedo decir, entonces, B es un conjunto, pues no, podría ser B ser una clase propia, ¿sí? Estamos. Entonces, no puedo concluir eso. Entonces, B, pues no tengo idea qué puede ser, ¿sí? Porque obviamente este que está aquí es el axioma, ¿sí? Le voy a poner en color rojo como lo estoy manejando. Pero este, pues, se parece, pero no es, ¿sí? Se parece, pero no. Entonces, no puedo concluir, no puedo basarme en el axioma. Entonces, ahí fue un poquito de observación más que nada, Elke. Pero bueno, ya aprendiste ahora. Otra. ¿Podría repetir, Inge? Lo último no lo entendí. Esto, es que miren, lo que está aquí en rojo es el axioma, ¿sí? Este es el axioma. Pero lo que está aquí en negro, pues, ¿quién sabe qué será? ¿Sí? Sí notan la diferencia entre el rojo y lo negro, ¿no? Sí, que Sí. el uno es el consecuente. Bueno, sí, el uno es el consecuente y el otro es Yo el estoy antecedente. diciendo que el consecuente es un conjunto, y esto es verdadero para mí. Si el consecuente es un conjunto, bueno, no el consecuente, ahí estamos mal. Si yo estoy diciendo que B es un conjunto, entonces A debería ser también un conjunto. Porque acuérdate que todo elemento que está en A debe estar en B. Y yo si digo que B es un conjunto, A también debería ser un conjunto. O sea, A no podría ser una clase propia. Pero en la otra forma, si yo digo que A es subclase de B, A puede ser un conjunto, me dice aquí. B puede ser un conjunto, sí puede ser un conjunto. B puede ser una clase propia, sí también podría ser clase propia. Entonces yo no puedo concluir algo fijo acá, ¿sí? En esto que está aquí. ¿Sí? Entonces como estaba ahí el escrito, ¿no? Entonces B es un conjunto, falso, ¿no? Porque no tengo no me puedo sustentar en nada para dar esa respuesta, ¿sí? Entonces solo cambia la posición y ya es algo totalmente diferente, ¿sí? Bien. O sea, estos controles, a ver, estos controles que yo les hago no son para, o sea, no son para bajarles la moral, no son para molestarles, ¿sí? O sea, es más por su bien, ¿sí? Es más por su bien, para que ustedes pues día a día traten de esforzarse y traten de entender algunas cosas básicas que deberíamos aprender, tal vez algunas un poquito más avanzadas, pero es por su bien, porque si ustedes están ahí pensando, reflexionando, deduciendo, pues obviamente su forma en cómo van a trabajar después, pues les va a ir ayudando, ¿sí? Recuerden, todo lo que les mando o les digo que hagan, pues va a ser por su bien, ¿sí? Nada es de cargoso ni porque, pues el Inge ha de estar bien cómodo ahí en su casa sin hacer nada. No, ahora siento que trabajo más que cuando estábamos en presencial. Porque ya pues toca preparar sus aulas de clase, toca preparar las presentaciones, ¿sí? Pues toca igual estar pendiente del internet. Una sugerencia, ¿podríamos hacer cada vez que rendamos el control de lectura, podríamos hacer la corrección de ese control? Yo sé que dan las respuestas correctas e incorrectas, pero Ajá. el por qué sería bastante conveniente para aumentar el nivel de estudio. Verás, Podríamos hacer cada clase, o sea, la corrección del porqué de la respuesta correcta, o sea, ese es es que el por qué está en tu lectura, pues. O sea, son cosas Pero, tomadas de la lectura, no van más allá. Sí, o sea, no te estoy pidiendo que resuelvas algo o que demuestres algo. O sea, si tú leíste,
tú dices, pues en la página tal dice esto, entonces esta es la respuesta. ¿Sí? O sea, no le veo el por qué hacer una corrección, ¿vale? Ya cuando fue las tareas que les mandé y eso, pues ahí sí era meritorio una corrección, porque ustedes estaban aprendiendo. Pero lo otro es leer, o sea, no les puedo enseñar la comprensión lectora, vaya, ¿sí? Eso pues lo ven en el lenguaje y comunicación. Leer, releer, subrayar verbos, subrayar cosas importantes, ideas principales, ideas secundarias. O sea, eso ya es otra parte, ¿no? Ya es otra materia, es otra habilidad que ustedes deben ganar, ¿sí? Igual, o sea, Mario no es por no querer hacerlo, sino porque igual eso nos lleva tiempo y es el trabajo autónomo que ustedes deben realizar. ¿Sí? Ya, ok, señor. Dale. Sí, y cualquier cosa, si vea, pues tenemos problemas en algunos temas, pues recuerden que para eso están las horas de consulta. ¿Sí? Entonces en las horas de consulta ustedes se pueden acercar ahí está publicado ahí en el aula virtual, tienen un foro para preguntar ahí, si es que no quieren esperar. Si es que quieren esperar para los controles, las horas de consulta, pues son los días, justo hoy, mira, los miércoles. Sí, los miércoles en la tarde son. Sí, entonces ahí también pueden hacer sus preguntas. Bien, sigamos, muchachos. Miren, vamos a ver otra clase. Y ya con esta clase terminaríamos, creo, por hoy, viendo sus teoremas y terminaríamos. A ver, miren, clase vacía, ¿ya? Ahora, vamos a tomar nuestra proposición x diferente de x. Y esta le vamos a decir que es a de x porque aparece al menos una vez nuestro conjunto x, ¿sí? Entonces, para que un conjunto pertenezca a la clase vacía, ¿qué es lo que debe cumplir? De que x sea diferente de x. ¿Estamos? Entonces, por el axioma de construcción de clases, va a existir una única clase a la que vamos a llamar clase vacía, le vamos a representar por este signo, tal que si x pertenece, x pertenece a la clase vacía, sí, solo si x es diferente de x, o sea, x no es igual a x para todo conjunto x. ¿Ya? Y de modo que lo vamos a nombrar de esta manera. La clase vacía es igual, abro llaves, es la clase de todos los conjuntos x, tales que x no es igual a x. Cierro llaves. ¿Sí? Acuérdate, las clases, los conjuntos siempre van a ir con llaves. Tal vez aquí tú te preguntas algo. A ver, pero hace ratito el Inge tomó como la clase universal el x igual a x. Y ahorita toma el x no es igual a x. Pero a ver, muchachos, nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que x es igual a x, es verdad. Esa es una proposición verdadera. Y x no es igual a x, vendría siendo una proposición falsa. ¿Sí? Entonces, avancemos para... Ya vamos pensando eso, vamos reflexionando eso en nuestra cabeza. Miren, dicho de otro modo, la clase vacía es la clase de todos los conjuntos x tales que x no es igual a x. Luego, si yo digo que z pertenece a la clase vacía, esto será lógicamente equivalente a que z no es igual a z para todo conjunto z. Entonces yo podría decir, de igual manera, puedo decir que y pertenece a la clase vacía, será lo mismo que decir que y no es igual a y. Y si digo que t pertenece a la clase vacía, será lo mismo, o será lógicamente equivalente, mejor dicho, a que t no es igual a t, ¿sí? Entonces, para que alguien pertenezca a la clase vacía, debería cumplirse, ¿sí? O sea, para que un conjunto pertenezca a esa clase vacía, debe cumplirse de que ese conjunto no es igual a sí mismo. A ver, pero entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Pero eso es falso. ¿Sí? Disculpe, pero eso no era como parecido a la clase de Russell, donde se negaba que algo pertenecía a la clase. No,
A ver, son cosas distintas. Pertenecer es distinto a igual, ¿sí? Una cosa es que no pertenece, otra cosa es que no sea igual, ¿sí? Son dos cosas distintas. Dale, Gracias. ya. Bien, entonces, dense cuenta esto que está aquí, ¿sí? Y quiero que empecemos a reflexionar. A ver, x igual a x es verdadero, ¿sí? Por lo tanto, la negación de que x es igual a x, estoy diciendo igual, no estoy diciendo pertenece, ¿sí? Dejen a un lado la clase de Russell. X es igual a x, que vendría siendo la proposición para la clase universal, sabemos que es verdadera. X no es igual a x, es la proposición para la clase vacía. Pero si x igual a x es verdadero, x no es igual a x debería ser falso, ¿sí? Entonces miren acá, si esto que está aquí, x no es igual a x, es falso, como es una doble implicación, x pertenece a la clase vacía, también debería ser falso. Si estamos de acuerdo. Pero como en ambos lados de la implicación, o sea, mis dos proposiciones de la implicación, de la doble implicación son falsas, por lo tanto la doble implicación es verdadera. O sea, z pertenece, vamos acá, z no es igual a z, es una proposición falsa. Z pertenece al vacío, también es una proposición falsa. Pero como ambas tienen el mismo valor de verdad, luego yo puedo decir que son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Ahora bien, si z pertenece al vacío es una proposición falsa, ¿qué sería una proposición verdadera? Debería ser la negación de que z pertenece al vacío. ¿Sí? O sea, si yo digo que z no pertenece al vacío, esa es una proposición verdadera. ¿Sí? Nosotros habíamos visto normalmente en la escuela, en el colegio, ¿no? Lo que estoy intentando explicar en este teorema. ¿Sí? Dice, para todo conjunto X, ¿le pueden apagar, porfa? A un micro está ahí molestando. Sí, hay un micro que está haciendo interferencia por ahí. Nosotros en la escuela, en el colegio, habíamos visto esto, ¿no? Para todo conjunto X se tiene que X no pertenece a vacío. O sea, normalmente nosotros veíamos al vacío como, o a la clase vacía, como aquella que no tiene elementos, ¿sí? O sea, que no tiene ningún conjunto que pertenece, ¿sí? Porque obviamente, si un conjunto ya perteneciera al vacío, ya debería dejar de ser vacío, ¿sí? O sea, teniendo esa idea. Pero vamos analizando un poquito más esto. Quiero que vean lo que nos dicen nuestras notas de clase. En esta parte de aquí. Miren, estoy en la página 22. Dice, deduzcamos el primer teorema sobre la clase vacía. Sabemos que x es igual a x, es verdad. Luego su negación sería x diferente de x. O sea, si esto es verdadero, esto de aquí es falso. ¿Sí? Pero esta proposición que está aquí es la proposición que nosotros estamos usando para construir la clase vacía. ¿Sí? Entonces, miren. Luego, para todo conjunto X, se tiene que X pertenece al vacío. Como son lógicamente equivalentes, recuerda que son lógicamente equivalentes. Voy a regresarla acá. Como son lógicamente equivalentes, ¿sí? Entonces decir que X pertenece al vacío será una proposición falsa. Luego, la negación de esto, ¿qué tendría que ser? O sea, negar esta proposición debería ser verdadera. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar normalmente pues con proposiciones verdaderas, ¿sí? Y simplemente yo puedo
negar una proposición falsa para tener una proposición verdadera. Entonces aparece nuestro teoremita. Para todo conjunto X, se tiene que X no pertenece al vacío. ¿Sí? X no pertenece al vacío. Y bueno, Inge, si no pertenece al vacío, ¿a dónde debería pertenecer? Ah, pues vamos viendo eso. Veamos el siguiente. Veamos el siguiente. Dice que si A es distinto del vacío, existe un conjunto X tal que X pertenece a A. ¿Sí? Y vemos este teorema. La clase vacía es subclase de toda clase. Es decir, dada la clase A, se tiene que la clase vacía es subclase de A. ¿Cómo puedo entender yo esto? A ver. Antes de pasar a lo que quiero mostrarles, quiero que vean lo siguiente. Voy a taparle esto y vamos a ir viendo una por una. Epa, ahí. A ver, la primera. Si X pertenece a la clase universal, esto es lógicamente equivalente a que X es igual a X. Eso es la definición de clase universal. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Ahora, vámonos por acá. Voy a ir a las notas de clase de lógica para que recuerden una propiedad. Una propiedad de las equivalencias lógicas. Miren. La propiedad de las equivalencias lógicas es la negación. Miren, si P es lógicamente equivalente a Q, entonces la negación de P es lógicamente equivalente a la negación de Q. ¿Sí? Esta propiedad de las equivalencias lógicas la voy a utilizar. Entonces, eso está en sus notas de clase de lógica, ¿no? Página 61. Ahora bien, si X pertenece a la clase universal, esto es lógicamente equivalente a que X es igual a X. ¿Qué pasaría si yo niego ambos lados? Sigue siendo equivalentes lógicamente. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que X no pertenece a la clase universal es lógicamente equivalente a la negación de que X es igual a X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estoy negando a ambos lados. Si esto de aquí es verdadero y esto de acá es verdadero, son lógicamente equivalentes. Pero como los niego, esto de acá es falso y esto de acá también es falso. Y acuérdate, en la doble implicación, cuando tengo los mismos valores de verdad, entonces es una tautología. Por eso hablo de equivalencia lógica. Entonces, decir que X no pertenece a la clase universal es lo mismo que la negación de que X es igual a X, y yo lo puedo reescribir así. Que X pertenezca a la clase universal es equivalente lógicamente a que X no es igual a X. ¿Pero qué significa que X no es igual a X? Ah, pues significa que X pertenece a la clase vacía. ¿Sí? Entonces, si yo digo que X no pertenece a la clase universal, eso va a ser lógicamente equivalente a que X pertenezca a la clase vacía. Y luego, yo otra vez, ¿sí? Les puedo conmutar y puedo negar, o sea, utilizar lo mismo que hice acá, en la negación. ¿Sí? Esto que está aquí. Y tener lo siguiente. Si X no pertenece a la clase vacía, esto es lógicamente equivalente a decir que X pertenece a la clase universal. Date cuenta que estas dos proposiciones que aparecen aquí, ¿sí? Estas dos proposiciones que aparecen aquí, X no pertenece a la clase universal, X pertenece a la clase vacía, ambas son falsas, ¿sí? Pero como en el siguiente paso las negué, X no pertenece a la clase vacía, es verdadera, y X pertenece a la clase universal, es verdadera, porque ya vimos nosotros que todo conjunto pertenece a la clase universal, ¿sí? Entonces, a ver, si un conjunto está en la clase universal, por lo tanto, no está en la clase vacía, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que ir viendo. Entonces, la negación de que un conjunto pertenezca a la clase universal significa a que el conjunto pertenezca a la clase vacía. Y la negación de que un conjunto pertenezca a la clase vacía debe decir que el conjunto pertenezca a la clase universal.
sabiendo que decir, y eso tienen que recordar, si yo digo esta proposición es verdadera, ¿ya? Y esta proposición que está acá, esta es falsa, ¿sí? Esta es siempre verdadera, esta es siempre falsa. Si tú niegas que X pertenece al vacío, tendrás que X no pertenece al vacío. Y si no pertenece al vacío, ¿a dónde debe pertenecer necesariamente? A la clase universal, ¿sí? Y si tú niegas que X pertenece a la clase universal, tendrás que X pertenece al vacío. Y eso sería algo falso, ¿sí? Entonces, esa es la relación que hay entre la una y la otra. La clase vacía, la clase universal. Entonces, este teoremita que tenemos aquí, la clase vacía, ojo, no confundirse con pertenecer y ser subclase. Son dos cosas distintas, ¿sí? El teorema de la clase vacía es subclase de toda clase. Dada la clase A, se tiene que la clase vacía es subclase A. Podemos demostrarlo así, mire. Para todo conjunto X, o sea, decir que la clase vacía sea subclase de la clase A, significa que si un conjunto X pertenece a la clase vacía, entonces el conjunto pertenece a la clase A. Pero, ¿qué sé yo del antecedente? Mi antecedente es falso, ¿sí? Acuérdate, decir que un conjunto pertenezca a la clase vacía, eso es falso. Se acabó, ¿sí? Como nuestro antecedente es falso, ¿ya? X pertenece a A, podría ser verdadero, podría ser falso, que ya la proposición en sí ya es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque el antecedente fue falso, ¿sí? Entonces, esto de aquí es una verdad, ¿sí? ¿Para cuál clase? Para toda clase X, para todo conjunto X. Entonces, yo puedo afirmar, efectivamente, que la clase vacía es subclase de cualquier clase, ¿sí? La clase vacía será subclase de A, será subclase de B, será subclase de la clase universal, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice nuestro segundo teoremita. Bien, y ya para terminar con los temas de hoy, veamos este teorema. La clase A se tiene que, si A es distinto del vacío, sí, solo sí existe un conjunto X tal que X pertenece a. A ver, teniendo esta noción preliminar, ¿no? De que la clase vacía es aquella que no tiene ningún elemento, ¿sí? Si yo digo que una clase no es igual a la clase vacía, significa que tiene al menos un elemento, ¿sí? O sea, al menos un conjunto pertenece a este A, ¿sí? Esa sería la noción, ¿sí? O sea, que tenga al menos uno. ¿Y cómo podemos demostrar eso? A ver, vamos a remitirnos a nuestras notas de clases de conjuntos y vamos a ver la explicación que nos hace aquí. Y quiero ir subrayando algunas cosas interesantes que aparecen. Tal vez en la lectura fue un poquito complicado algunas partes y quiero ir viendo paso a paso con ustedes. A ver, antes de empezar, vamos a ver la siguiente demostración, ¿sí? Que en parte yo ya les había mandado de tareita para que ustedes empiecen a pensar y a ver qué es lo que podrían hacer. ¿Se acuerdan que yo les mandé la negación de la doble implicación a hacer? ¿Sí? Entonces era para que vayan repasando para este punto. Entonces miren lo que dice aquí. Le pone el nombre lema, ¿no? O sea, esto es antes de un teorema. Dice, si A y B representan dos proposiciones y yo sé que B es falsa, o sea, ya sé el valor de verdad de esta proposición B, sé que B es falsa, entonces tenemos que de la negación de la doble implicación entre A y B, yo puedo deducir la conjunción entre A y la negación de B, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo voy a demostrar, sabiendo que B es falsa. Entonces, miren, sabemos que la doble implicación entre A y B es lógicamente equivalente a la conjunción entre las implicaciones de A y B y A respectivamente. ¿Sí? Esto, si queremos hacer referencia con lo que vimos en lógica,
Vámonos para acá. Y la tenemos aquí. ¿Sí? Es nuestra equivalencia lógica doble implicación-implicación. Aquí la tenemos. ¿Sí? Esto, aparte de estar en sus hojitas, aparte de estar en el PDF, debe estar acá, en su cabeza. Seguimos. Y además, ahora lo que quiero hacer es la negación. Entonces, ¿qué voy a usar? Pues voy a usar propiedades de la equivalencia lógica. ¿Sí? La negación. Si P es lógicamente equivalente a Q, entonces la negación de P es lógicamente equivalente a la negación de Q. Esta es la que estoy usando. ¿Sí? La negación preserva la equivalencia lógica. Entonces, mira, la negación de la doble implicación es lógicamente equivalente a la negación de esta conjunción. Luego, por la ley de Morgan, ¿sí? La ley de Morgan aplicada aquí, tengo la negación de la conjunción, me quedará la negación de la primera implicación o la negación de la segunda implicación. Pero ahí aparece la negación de la implicación. Y otra vez recurro a mis equivalencias lógicas. Negación de la implicación, la tenemos por aquí. ¿Sí? Negación de la implicación. Y nos quedaría la negación de la implicación entre A y B es la conjunción entre A y la negación de B. O sea, la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. Y misma cosa en la otra implicación. Y luego sustituyo. Entonces me quedaría sustituyendo, ¿no? Este y este respectivamente. Aquí. Entonces me quedaría la negación de la doble implicación es lógicamente equivalente a esta disyunción. Entonces podemos concluir, ¿sí? Que de la negación de la doble implicación de A y B, puedo concluir esta proposición que está acá. Pero recuerda que teníamos una condición antes, de que B era falsa. ¿Sí? Y analicemos esta proposición que está aquí. ¿Sí? Analicemos esta proposición. Si yo sé que B es falsa, ¿sí? Si yo sé que esta B que está aquí es falsa, pero tengo una conjunción, ya de plano toda esta conjunción es falsa. ¿Sí? Ya de plano esta conjunción es falsa. No hay más que decir, axioma de la conjunción. ¿Sí? Pero acuérdate que yo, a partir de proposiciones verdaderas, deduzco proposiciones verdaderas. O sea, el valor de verdad de esta proposición es verdadero y el valor de verdad de esta proposición también es verdadero. Pero ya acabo de ver que esta que está aquí es falsa. ¿Sí? Si esta que está aquí es falsa y es una disyunción, entonces no me queda más decir que esta proposición que está acá, la conjunción entre A y la negación de B, esta, necesariamente ella debería ser verdadera. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos concluir que de la negación de la doble implicación entre A y B, sabiendo que B es falsa, yo puedo deducir la conjunción entre A y la negación de B. ¿Sí, no? Porque mira, A sería verdadera y la negación de B, como B es falsa, la negación de B también sería verdadera. La conjunción entre las dos es verdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos intenta explicar esta primera parte. ¿Y para qué me sirve esto? Para lo que viene. Miren. A ver, volvamos a la teoría de conjuntos. Tenemos que la proposición A diferente de B es la abreviación de la negación de que A sea igual a diferente de vacío. Es la negación de que A sea igual al vacío. Entonces, lo que a su vez, si yo digo que A es igual al vacío, la definición me dice, ¿no? Para todo conjunto X, X está en A, sí, solo si X está en el vacío. Pero si yo niego eso, sí, acuérdate que ya sabemos cómo negar los cuantificadores. Si yo niego este enunciado que está aquí, tendría, existe un conjunto X tal que la negación de mi proposición, ¿sí? Y efectivamente esta forma que está aquí de negación es lo que ya le trabajamos acá hace un ratito. Ahora, ¿qué sé yo? Yo sé que esta proposición que está aquí, muchachos, X pertenece al vacío, siempre es una proposición falsa. ¿Sí? Y justamente es el caso
que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? Cuando B era falsa, ¿sí? El análisis que hicimos. Entonces, ahora bien, como X pertenece al vacío, es una proposición falsa, y por el lema, o sea, por lo que usamos hace un momento, yo puedo decir que de esta proposición que está aquí, puedo deducir que X pertenece a y que X no pertenece al vacío. O sea, puedo deducir la primera proposición, que a esta le llamábamos A cursiva, y la segunda proposición, que a esta le llamábamos B, ¿sí? Pero concluíamos A y la negación de B, ¿sí? A y la negación de B. Ya quedó un poco feo esto. Bueno, aquí es conjunción. Luego, de A diferente del vacío, concluimos que existe un conjunto X, tal que ese conjunto está en A y que no está en el vacío, ¿sí? Y como esta conjunción debe ser verdadera, luego también debe ser verdadera X pertenece a A. También podría ser verdadera X no pertenece al vacío, pero eso ya lo analizamos que siempre es verdadera. Entonces, X pertenece a A. En resumen, hemos demostrado que si un conjunto es distinto del vacío, existe al menos un conjunto X que pertenezca a A, ¿sí? Si A es distinto del vacío, existe un conjunto X tal que X pertenece a A, ¿sí? Y también podríamos ver lo que sigue, ¿no? Si existe un conjunto X tal que X está en A, entonces este A es distinto del vacío, ¿sí? Y aquí les queda una demostración chiquitita que podemos revisarla ahorita mismo. Miren, dice, supongamos que existe un conjunto X que está en A y probemos que A sea diferente del vacío. Dice, vamos a usar la reducción al absurdo. Acuérdate, reducción al absurdo. Pienso todo lo contrario y espero llegar a una contradicción. Entonces, pienso todo lo contrario, que sería que A sea igual al vacío. Pero decir que A es igual al vacío significa que si X está en A, entonces X está en el vacío. Pero X pertenece al vacío es falso. Sí, o sea, hemos llegado a una falsedad. Por lo tanto, asumir que A es distinto del vacío no está bien. O sea, A distinto del vacío es falso. Luego, la negación de que A sea distinto del vacío será verdadero. ¿Sí? Que era lo que queríamos concluir. ¿Ya? De modo que esta proposición es algo que, pues, vamos a ir utilizando frecuentemente, ¿no? Si yo digo que un conjunto es diferente del vacío, significa que existe un conjunto que pertenece a A, ¿sí? Con eso podemos quedarnos en la cabeza. Si yo digo que teniendo una clase A y esta clase A es diferente del vacío, entonces existe un conjunto X que está en A. Se acabó, ¿sí? Basta que exista uno, solo un conjunto que esté en A, entonces este A ya deja de ser igual al vacío, ya es diferente del vacío. Y para cerrar toda esta parte de la clase vacía, vamos a decir, a axiomatizar, ¿sí? Aquí aparece otro axioma, que la clase vacía es un conjunto, ¿sí? Entonces la clase vacía es un conjunto, muchachos, eso axioma. Entonces, para cerrar esta parte, ¿qué tenemos? Tenemos que aparecieron tres clases, dos clases propias y un conjunto, ¿sí? De estas tres clases, las dos clases propias, ¿cuáles son? Clase universal, cuya proposición es de ser igual a sí mismo. X es igual a X. Clase de Russell, que también es una clase propia, cuya proposición, cuya propiedad es de que los conjuntos que lo forman no se pertenecen a sí mismos. Y la clase vacía, que viene a ser un conjunto por este axioma, que me dice que el conjunto no es igual a sí mismo. ¿Sí? Entonces, recuerda, dos clases propias, clase universal, clase de Russell, un conjunto, que ahora le vamos a llamar ya no la clase vacía, sino el conjunto vacío. ¿Ya? Todo conjunto pertenece a la clase universal y toda clase es subclase de la clase universal. ¿Ya? Y el último teorema que vimos es que si yo tengo una clase A, si esta clase A tiene o existe en esta clase A al menos un conjunto que pertenece a ella,
entonces va a ser diferente del vacío. O visto de la otra manera, si una clase es diferente del vacío, eso significa que existe al menos un conjunto que pertenece a A. ¿Sí? Entonces, mira cómo este axioma de construcción de clases me ayuda a poder construir, ¿no es cierto? Construir clases a partir de proposiciones, ¿sí? Estas proposiciones pueden ser o bien verdaderas o bien falsas, ¿sí? Entonces yo podría construir gran cantidad de clases. El día de mañana vamos a ir viendo cómo gracias a este axioma van apareciendo otras clases, ¿sí? Ya estas otras clases que van a ir apareciendo las vamos a ir llamando respectivamente la unión, la intersección, la diferencia, el complemento, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, les adelanto un poquito, pues para que un conjunto pertenezca a la unión, ¿sí? Debería o bien pertenecer a un conjunto o bien pertenecer al otro conjunto. Para que un conjunto pertenezca a la intersección entre dos clases, debería pertenecer a la una clase y a la otra clase a la vez. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a ir construyendo clases. ¿Gracias a qué? Gracias a este axioma de construcción. Me gustaría que para la clase de mañana vengan leyendo la parte de las operaciones. ¿Sí? La parte de las operaciones entre clases. La unión, luego vendría la intersección, ¿sí? Todo eso, porfa, vengan leyendo, haciendo una lectura comprensiva, ¿no? Haciendo una lectura comprensiva, subrayando lo que les parece interesante. Ah, mira, esto hace referencia a tal cosa de acá. Ah, pues aquí está usando el axioma de construcción de clases. Ah, pues aquí está usando tal deducción, ¿sí? O sea, ya ustedes no hagan una lectura de leer por leer, ¿no? Ah, pues no tengo nada que hacer, voy a leer. No, sino que vaya más allá, que ese proceso vaya más allá en su parte cognitiva, en su parte de aprovechar todo lo que tenemos. Disculpe, ¿Sí? ingeniero, ¿en qué páginas se encuentra? A ver, déjame ver. ¿Y algún buen libro para practicar estos teoremas? A ver, es la página 25. ¿Ya? ¿Algún buen libro? Yo en su aula virtual puse en el sílabo. ¿Sí? En el sílabo están libros. Entonces puedes consultar ahí los libros. ¿Pero hay ejercicios propuestos y resueltos? Como nosotros le manejamos, no. ¿Sí? Tal vez algunos en la forma, sí. Pero así que te den, ah, pues aquí están propuestos, aquí están resueltos, pues no sabría decirte. Pero sí ejercicios tipo prueba o examen. Es que no hay ejercicios tipo prueba, tipo examen. Hay ejercicios. O sea, de Ajá. complejidad intermedia a mayor. Sí, o sea, yo te recomiendo, y eso les mando ahorita a todos, ¿no? Te adelantaste un poquito a lo que vamos a hacer. Quisiera que revisen los ejercicios con solución, ¿sí? Los que nos faltaban. O sea, quisiera que revisen los ejercicios con solución que faltaban. Lo tienen en su aula virtual, ¿no? Y si pueden empezar a ver los ejercicios propuestos, estaría chévere. Luego nosotros pues vamos a ir haciendo estos ejercicios propuestos, ¿no? Ya saben, hacer un tipo taller en donde vamos viendo pares o impares o ir trabajando de esa manera, ¿sí? Eso. Ingeniero, una Sí, última eso. pregunta. Dime. Usted relacionó lo que es clase, subclase y conjunto. ¿Cómo era la relación? Clase, subclase, conjunto. Ajá, dijo a ver, que toda clase pertenece a un conjunto y todo conjunto pertenece a una subclase, algo así me dijo. Algo así dijo, no lo escuché bien. No. Escuchaste mal entonces. Verás, una clase que pertenece a otra clase, sí, a ver, si una clase A pertenece a otra clase B, la clase A es un conjunto, ¿ya? Si una clase no pertenece a otra clase, entonces esa clase
es una clase propia. ¿Sí? Un conjunto pertenece a la clase universal. Una clase A, cualquiera, es subclase de la clase universal. ¿Sí? Tal vez ahí te confundiste. Ay, ay. Ajá. Sí, todo eso está en en su material, ¿no? En sus notas de clase. Sí, o sea, yo lo que intento hacer aquí en el aula es o sea, enfatizar en lo que está en esas hojas, ¿sí? Poner ejemplos, hacerles que ustedes reflexionen, ¿sí? Pero de ahí la gran mayoría está en sus está en sus notas de clase. Dale. Si quieres revisar esto un poquito, ¿sí? Si quieres revisar esto un poquito, ahorita estoy viendo un libro, pero eh, que podría darte una idea. Está en inglés, ¿sí? Está en inglés, pero podrías revisar. A ver, déjame ver. ¿Hay la versión en español del libro? En digital no. O tal vez no la he encontrado, pero en digital no la he encontrado yo. Si quieres revisar esto un poquito, voy a ponerle en el chat, ¿ya? Ya, gracias. Ya es un poco más avanzado esto, pero si quieren echarse una lectura, pues bien podrían hacerlo. Sí, el capítulo 0, 1. Sí, está en inglés. Ese es el libro. Si quieren verle más. De pronto hay ejercicios propuestos con solución. Sí. Ya, gracias, ingeniero. Ya. Sí tienen ejercicios resueltos ahí, sí, algunos resueltos sí tiene, y también te propone otros, pero los propuestos obviamente no tienen respuesta. Dale. Ok, Ya, muchas gracias, ingeniero. ya pues. Bien, ¿alguna otra situación que tengan? ¿Algo para comentar? No. Bueno, muchachos, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana, ¿sí? Para seguir avanzando con la materia. Revisen los ejercicios con solución, ya pueden revisarlos todos los que están ahí, ¿sí? Vayan analizándolos y pues hagan la lectura de la parte de operaciones. ¿Estamos? Nos estamos viendo el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, ingeniero. Hasta Gracias, profe.